Llevamos un tiempo ya buscando mecanismos concretos para poner incentivos que permitan efectivamente materializar la ambición climática, algo que le ha costado a todos los gobiernos y por supuesto Chile no se queda atrás. En términos muy específicos, los impuestos verdes es algo que hemos perseguido y que buscan que quien contamine pague. Pero este es uno de los anuncios que se quedó abajo de la reforma tributaria que el gobierno va a empujar ahora, e incluso plantearon que van a poner este tema alrededor de 3 o 4 meses después para evitar el momento tan político en el que estamos de aquí al plebiscito de salida. Por eso hoy queremos hablar sobre los impuestos verdes. Si los queremos, ¿cómo deben ser? ¿Qué foco deberían tener? ¿Cómo hacemos que un impuesto efectivamente ponga el incentivo donde debe estar? Para eso, hoy estamos con Germán Pinto Perry, académico de la Universidad de Santiago y experto en Derecho Tributario, doctor en Ciencias de la Administración. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Partamos por el principio, así como para estar todos desde la misma base. ¿Qué es exactamente un impuesto verde? El impuesto verde, conceptualmente hablando, digámoslo así, dentro de la doctrina, son los que se llaman los impuestos correctivos, que son impuestos, son gravámenes que, más allá de la recaudación, lo que buscan es corregir ciertas conductas. Por ejemplo, el tema de la contaminación, el sujeto que realiza un acto contaminante paga un impuesto, le sale más caro hacer la actividad contaminante, pero la idea es que esa recaudación vaya al fisco y el fisco realiza actividades para mitigar el daño medioambiental. Por lo tanto, los impuestos verdes tienen una situación que es como un espejo. Pago, o sea, contamino, pago, pero hay recursos para mitigar esa contaminación. Esa es, digámoslo así, la parte doctrinaria, el modelo de un impuesto verde. Ahora, ¿existe algún cálculo que nosotros tengamos para medir cuál es el nivel de impacto o de costo que genera la contaminación en Chile? Porque no solo se trata de destruir ecosistemas, no solo se trata de hacer desaparecer especies cuyo costo es difícil de estimar, sino también, por ejemplo, de la cantidad de enfermedades respiratorias que hay en... Entonces, ¿existe en Chile algún cálculo que diga cuánto nos cuesta lo que contaminamos? Hay distintas estimaciones, pero un informe así específico que diga cuánto no hay algo que sea muy difundido. Ahora, para nosotros poder avanzar, yo creo que uno de los grandes miedos que tenemos los ciudadanos comunes y corrientes es de qué manera este tipo de impuestos nos puede llegar a impactar, básicamente porque prácticamente toda nuestra matriz o nuestros sistemas energéticos están basados en fuentes contaminantes. O sea, usamos parafina, leña, gas para calentar nuestras casas en estos fríos días de invierno y también tenemos industrias que están basadas de la misma manera en esta matriz energética. Entonces, ¿cómo uno hace para poner los estímulos en el lugar correcto y cómo se ha visto en el mundo, si se implementan primero en las industrias y de qué manera uno protege a los usuarios? Sí, es un tema bastante complicado porque si nos ponemos el punto de vista del usuario, siempre hay un traslado del costo al usuario. Es inevitable. Es inevitable. Por eso que aquí se habla de un sistema de aguas arriba, aguas abajo. Aguas arriba es cuando se graban las fuentes que genera la energía contaminante. Por ejemplo, una central generadora de energía. Ajá. O una empresa que produce petróleo, por así decirlo, ¿ya? Que extrae el petróleo y lo difunde, o que extrae el gas. Ahí se le pone el impuesto. Y aguas abajo es cuando el usuario, que es la situación que ocurre en Chile, que a la persona que consume combustibles fósiles, a ellos les graban. Entonces hay que ver en qué parte en qué parte de la producción se pone este impuesto correctivo. Ya, 2 preguntas respecto a eso. ¿Qué es lo que se recomienda? Es que son distintas realidades. Acá en Chile se ocupa eso por una cuestión, yo creo, más que nada de mala estructura. Si a mí me preguntan, el tema de impuestos en Chile, impuestos verdes, está mal estructurado, porque siempre se ha tomado con un ánimo recaudatorio, como de castigo. Pero para que realmente funcione un impuesto verde, tiene que haber la contrapartida de que el Estado realiza actividades para mitigar el daño contaminante. Pero aquí la utilización de los impuestos siempre ha sido para recaudar. Y la discusión que se tiene hoy en día, porque el primer impuesto, entre comillas, verde en Chile fue el impuesto a los combustibles en el año 86 por el asunto del terremoto, que se suponía que se iba a recaudar para mejorar los caminos. El Estado nunca tuvo esa condición de retribuir el daño que se hacía, porque por lo tanto se podía de alguna manera evidenciar el efecto.
Hoy en día hay impuestos, entre comillas, verdes a las fuentes contaminantes. El año 2018 empezó a ocuparse en Chile, pero no se ve la contrapartida del apoyo. Y de esa manera la planificación de los impuestos verdes es ineficiente en Chile porque no está la evaluación. Por lo tanto, cualquier política que se establezca hoy en día en Chile, falta el problema de la evaluación. Ya, a ver, pero volvamos a mi pregunta original. ¿Aguas arriba o aguas abajo? Para allá voy. Por lo tanto, ¿qué es más eficiente en Chile? No tenemos antecedentes reales. Si hago un impuesto que afecte a la fuente generadora o la fuente que utiliza. Porque esa pregunta tiene que ver con la que venía, que es como, igual si uno afecta a la fuente generadora va a afectar al usuario, porque la fuente generadora siempre termina transmitiendo ese precio al usuario. Se va diluyendo en el proceso productivo, porque si yo afecto al contribuyente que me entrega el producto, sin duda que lo va a traspasar más rápido al consumidor final, pero en cambio si lo hago en la fuente generadora hay un proceso que se vaya diluyendo. Por lo tanto hay más agentes que podrían compartir ese mayor costo. Entonces en la estructura de costo hay el problema. Ahora, existe personas como nosotros que nos dedicamos a este tema, imaginaríamos que establecer impuestos verdes en realidad apunta a que no existan fuentes fósiles. A ver, sí, sería como lo más importante. Es que eso también es importante. Cuando el Estado realiza la retribución por este gravamen, aparte de invertir en ayudar a mitigar la contaminación, tiene que incentivar ciertas conductas no contaminantes. Por lo tanto, dentro de la filosofía de los impuestos verdes, yo creo que el impuesto está mal, el término está mal considerado, hablar de impuestos, sino que, digámoslo de esta manera, políticas públicas anticontaminantes, que una herramienta son los impuestos. Porque además de generar un impuesto, también yo puedo generar un incentivo. Subvenciones, por ejemplo, a autos eléctricos. Subvenciones, créditos. Por lo tanto, esos asuntos de los vehículos, yo no sé por qué están tan caros si son tan importantes. Entonces, claro, es que la producción y hay una serie de situaciones que hacen encarecer el vehículo. Ahí es donde viene el subsidio. Y ese subsidio, ¿dónde se financia? Con la fuente contaminante. Entonces, ese es el equilibrio que se tiene que generar. Ahora, tu primer punto es que estamos cojos, que en el fondo ponemos un cierto estímulo, pero al final ni el país percibe la retribución de lo que significa ese impuesto. Y cuando uno conecta ambas cosas, probablemente funcione mejor. ¿Tienes tú algún referente de impuesto verde que nos parezca interesante de observar, dado que todavía falta un tiempo para que el ministro presente sus propuestas? ¿Qué buenas ideas hay? En realidad el esquema es ese. Por ejemplo, el rubro de los bonos de carbón también que se hace internacionalmente, que es muy eficiente, porque se generan recursos y que se recaudan recursos y que se aplican. Así que un ejemplo puntual no lo podría mencionar, pero esa es la filosofía de lo que debería ser eficiente. Ya, pero tú acabas de plantear un ejemplo que es el de los bonos de carbón. Así como para hacer una síntesis, ¿podrías decirnos qué es el bono de carbón? El bono de carbón es una empresa que emite estos instrumentos, de acuerdo a una serie de mediciones que son bastante técnicas, y entrar en ese detalle es más o menos complicado, pero si yo contamino cierta cantidad, tengo derecho, puedo, como alternativa, emitir ciertos instrumentos que se transan en el mercado. Y con esos que se emiten, la gente los toma y esos productos, ese dinero no va a la empresa probablemente tal, sino que va a financiar proyectos de otras empresas que realizan actividades que mitigan la contaminación. Ya, en relación a eso, Chile tiene otro problema, que es el precio de los bonos. Claro. Acá está muy subvalorado el impacto de la contaminación en Chile, ¿no? Y no hay mercado para eso, ese es el problema, porque nuestro mercado chileno, digámoslo así, el mercado de capitales, la bolsa, es muy pequeña. Siempre se habla que es una bolsa profunda, pero no es tan así, es muy chica. Por lo tanto, habría que tener una regulación donde las empresas pudieran emitir estos instrumentos y colocarlos en el extranjero. Y ahí habría una posibilidad de alguna otra manera, hacer alianza con los países que compran estos instrumentos y que se ofrezca. Chile tiene que tener una actitud, una política estatal de política de mitigación y de incentivo de energías limpias. Ahora, mira, estamos en una situación súper complicada porque internacionalmente y nacionalmente estamos en un proceso económico global muy difícil, muy desafiante, con las familias muy exigidas. La guerra ha puesto más cuesta arriba el camino y se han implementado ciertas medidas que van exactamente en la dirección contraria, como esta subvención para estabilizar el precio de los combustibles. ¿Cómo uno resuelve un entuerto de ese tipo? Con la crisis climática en un lado y por el otro lado viviendo la situación económica que nos encontramos. ¿Qué solución uno podría dar a una crisis como la que estamos viviendo para que de alguna forma las familias recibieran ayuda? ¿Dónde pondrías tú las fichas?
Difícil la pregunta, porque dicen distintos con guitarra, pero la teoría nos dice que en el fondo, pero aquí hay un problema muy complejo, que son muchas aristas. Tenemos un tema de problema económico, tenemos un problema de inflación, o sea, son muchos los problemas, y más encima tenemos un problema de contaminación. Por lo tanto, aquí lamentablemente, tendríamos que priorizar. Eso es lo que parece haber hecho el gobierno, por eso digo, pero si seguimos priorizando por esta vía... Es que hay otro tema, porque si la política que se está aplicando hoy día a nivel de la reforma tributaria no va para solucionar el problema medioambiental, sino que va para temas recaudatorios. Y ese es un grave error. O sea, si a mí me preguntan, el tema de impuestos verdes no debería estar en esta discusión hoy en día. De hecho, no está. Pero es que la prometieron. No, me refiero a que de hecho no está en la reforma que se está proponiendo hoy día. Está prometida para unos cuantos meses más. Y dentro del contexto siempre se habló con un enfoque recaudatorio, establecer impuestos verdes por una mayor recaudación. Y es más, dentro de este concepto, malamente hablado de impuestos verdes, en lo que existe hoy en día, se quería eliminar un crédito que tienen las empresas de transporte y productivas del impuesto a los hidrocarburos. Eliminar esa posibilidad que tienen de utilizar ese crédito. Esa discusión para un tema medioambiental no tiene sentido. Hablar de medio ambiente, una cosa, hablar de recaudación es otra. Entonces, si queremos hablar de recaudación con impuestos verdes, olvidemos el tema medioambiental. Esa es una situación que tiene que hacer de esa manera. Si queremos hablar de tema medioambiental, no pensemos en mayor recaudación. Entonces pongámonos de acuerdo. Porque pensemos que esa plata necesariamente se tiene que gastar en el propósito para el que ha sido creado. Y ahí hay un tema esa sería la recomendación. Acá en Chile siempre se ha dado una excusa. Se ha dicho que como existe el principio de la no afectación en la Constitución vigente hoy en día, donde lo que yo recaudo no lo puedo destinar a algo, sino que todo tiene que ir a un fondo común, siempre se ha excusado con ese principio para decir, no, es que en Chile no pueden haber impuestos verdes con esa filosofía. Eso no es correcto. Y sobre todo en el contexto de un gobierno que se ha declarado como el primer gobierno ecologista de Chile, ¿no? Claro, o sea, por supuesto, pero eso es lo que está en la Constitución hoy en día. Y la nueva Constitución, yo he leído el borrador, no he leído el documento definitivo, dice lo mismo. Hay un artículo que dice principio de no afectación. Todos los impuestos van a un fondo común. Por lo tanto, no cambiaría esa excusa. Pero yo digo que eso no es una excusa, porque hay otros principios de la Constitución vigente hoy día que el Estado está preocupado de la salud de las personas. De esa manera, si aunque todo llega en un fondo común, voy a tener que priorizar también el tema medioambiental. Y si yo vi que hay un pequeño delta en la mayor recaudación fruto de estos impuestos verdes, tengo que responder y dar una política fiscal para mitigar la contaminación. ¿Eso atenta contra el principio de no afectación? No. Si el principio de no afectación simplemente dice que todo va a un fondo común. Pero yo soy la autoridad y yo veo en qué voy a invertir ese tremendo fondo que me llegó. Existen otros principios también, como resguardar la salud de las personas, como resguardar la vida, como resguardar los ecosistemas, que probablemente están más arriba que ese principio, ¿no? No, o sea, en virtud de ese principio y en virtud de los principios del medio ambiente, porque si queremos ir al artículo 19 de la Constitución número 8, que dice que el Estado tiene que garantizar un ambiente libre de contaminación, está en el número 8. Del catálogo de principios. Ahora, los que escribieron la Constitución han dicho en la historia de la Constitución que no quisieron hacer un catálogo con prelación, simplemente lo pusieron. Pero sin perjuicio está dentro del artículo 19 como una garantía. O sea, está el imperativo para que el Estado haga esa situación. El principio de no afectación no inhibe responder y aplicar estos impuestos verdes o piguvianos, como le llaman algunos. Te quiero agradecer por esta entrevista. Es un tema difícil de entender, pero muy importante para cumplir los objetivos climáticos que tenemos como país. Espero haber aportado algo de este maraña de conceptos. Muchas gracias. Es efectivamente complicado entenderlo, pero es fácil esta ecuación de hay que gastarse la plata en lo mismo para lo que fue recaudada. Eso puede ser una buena línea de trabajo. Vamos a invitar sistemáticamente al ministro para que ojalá el proyecto de impuestos verdes vaya en el camino correcto. Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.